Ahora sí, vamos a comenzar la clase de esta mañana. Como ya vieron en la pantalla, se titula 5 cosas que no conoce Dios. 5 cosas que no conoce Dios. Vamos, este estudio no es de mi autoría. Lo vi del hermano, se llama el hermano que les pone es David Roper. Me gustó el estudio, hermano, y se los quiero compartir porque nos hace reflexionar en muchas cosas. Y pues empezamos aclarando lo primero. No quiero que se malinterprete. Si hay algo claramente enseñado en las Escrituras es la omnisciencia de Dios. Y esto para no confundirnos con el título, pero vamos a ver que a final de cuentas es como un juego de palabras. Salmo 139 del 7 al 12 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. También nosotros sabemos que Dios sabe todo. Dios conoce a todos, tanto por dentro como por fuera. Usted simplemente no puede huir de Dios. El Nuevo Testamento también enfatiza esto. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Fíjense, desde ahí nosotros ya estamos viendo que Dios pues conoce todo, hermanos, hasta nuestras necesidades, inclusive antes de que nosotros las podamos decir. Y en Mateo 10:30 nos dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que conoce cada fibra de nosotros, hermanos, conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándoles el mismo Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces aquí enfatizamos, hermanos, esta parte de cómo el Señor nos conoce a nosotros, pues estamos sellados con el Espíritu Santo y Él nos conoce desde dentro. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, más, Dios nos conoce completamente. Y entonces ya por ahí ya se estarán preguntando, bueno, y si Dios nos conoce, ¿cuál es el punto del título? 5 cosas que Dios no conoce. Bueno, por supuesto que esto es un juego de palabras que nos hará pensar, y esta es la parte importante, hermanos, que nos hará pensar. Y permítanme ilustrarles de lo que le estoy hablando. Primer punto, hermanos. Dios no conoce un pecado el cual no aborrezca. Fíjense, Dios no conoce un pecado el cual no aborrezca. Lo explicamos, hermanos. Proverbios 6:16 empieza. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y a esto, hermanos, le sigue una lista de ciertos pecados. Dios aborrece el pecado. De hecho, Dios quiere que odiemos el pecado. En Salmos 45:7 a alguien se le elogia en estas palabras. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En Salmo 97:10, el pueblo de Dios se le manda, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que Dios aborrece el mal. ¿Y quién es el que da la capacidad para odiar? Fíjense, hermanos, es una pregunta. ¿Quién les da la capacidad para odiar? Y si te pones a reflexionar o te estás preguntando, oye, ¿quién da la capacidad para odiar? Y tal vez tú por ahí te estarás respondiendo, no, ¿sabes qué? Satanás es el que nos da esa capacidad para odiar. Y tal vez la mayoría piense esto, hermanos, pero no es así. Es Dios quien nos da esta capacidad para odiar. Sin embargo, la capacidad para odiar en sí misma es buena, porque usted no puede amar una cosa sin odiar su opuesto.
Usted no puede amar a Dios sin odiar el mal, sin odiar el pecado. Esto es algo que nos ponemos a reflexionar y realmente así es. Miren, mi relación con Dios muchas veces que decimos, no se puede romper. Bueno, pero esa relación, esa comunión que nosotros tenemos con Dios, sabemos que el pecado es el que la puede romper. Así que si nosotros odiamos el pecado, hermanos, pues por supuesto no lo practicaremos y no caeremos en una relación mala con Dios. Así que cuando hablamos acerca de que Dios odia el pecado, necesitamos enfatizar que estamos hablando acerca de cualquier pecado. Y esta parte es muy importante, hermano. Usted y yo tenemos la tendencia a clasificar el pecado. ¿Y cómo los clasificamos en uno de los pecados? Bueno, los clasificamos de la siguiente manera. Hablamos de pecados grandes. No, este pecado sí es muy grande, ¿no? O hablamos de pecado, no, este pecadillo pequeño, ¿no? Algunos se ponen colorados a los pecados. Algunos ponen, ay, es un pecado piadoso, una mentirilla piadosa, ¿no? Así lo clasifican, hermanos. A otros los clasifican como pecados blancos, como que, como si no contara ese pecado, ¿no? Y esta es la clasificación que nosotros le damos a los pecados, ¿no? Que el hombre le da a los pecados, ¿no? Pero los pecados varían solo en cuanto a las consecuencias en esta vida. Fíjense, hermanos, tengamos esto muy presente. Los pecados varían solo en cuanto a las consecuencias en esta vida. Y hay algunos pecados que son más difíciles para deshacernos de ellos. Sin embargo, Dios aborrece todo pecado. ¿Cómo es esto, hermano? No es la misma consecuencia que va a tener una persona que roba, una persona que se droga, una persona que asesina. Todos cometieron un pecado, hermanos. Inclusive el que miente también cometieron un pecado, pero tienen una consecuencia diferente, hermanos. Todos tienen consecuencias diferentes en esta parte. Todo aquel que comete pecado, dice 1 Juan 3:4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Bueno, porque quiere Dios que nosotros lo odiemos. Fíjense, esas son dos preguntas para reflexionar. ¿Por qué Dios aborrece el pecado y por qué quiere Dios que nosotros lo odiemos? Bueno, la respuesta, hermanos, porque el pecado nos separa de Él. Lo hizo con la primera pareja, hermanos. Nosotros conocemos la historia, Adán y Eva. Satanás entra, hermanos, y lo primero que les hace hacer, ¿qué es? Pecar. Y ese pecado, sabemos las consecuencias que tuvo. Esas consecuencias nosotros las sufrimos hasta hoy en nuestros días, hermanos. Fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados del huerto del Edén, hermanos. Ahí donde estaban, fueron expulsados. Eso fueron las consecuencias del pecado. Hubo una separación también, hubo una muerte. Ciertamente no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Entonces, vemos que Dios aborrece el pecado y sabemos por qué lo aborrece, hermanos, porque es lo único que nos separa de Él. Ahora, Dios no conoce un pecado el cual no aborrezca. Isaías 59:1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, dicen, fíjense, hermanos, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Así que, hermanos, estamos viendo el peligro del pecado. ¿Por qué? Ahora estás viendo por qué Dios aborrece el pecado, por qué Dios odia el pecado. Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir. La única cosa que nos obstruye en el camino es el pecado, sea grande o pequeño. Y lo pongo entre comillas por decir algo, porque no importa si es grande o pequeño. Cada pecado es una ofensa a Dios y Dios no conoce un pecado que no odie. Ahora, número 2, hermanos. Dios no conoce un pecador al cual no ama. Fíjense, esta es una circunstancia diferente
a la que acabamos de explicar del pecado. Y vamos a analizarla también. Miren, Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Usted ha escuchado esa frase? Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Yo sé que la he escuchado muchas veces y es una frase que realmente es cierta. Es cierta. Usted tal vez ya se está adelantando otras cosas, pero tenga paciencia y escuche porque todo lo vamos a explicar. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. Miren, el diablo conoce tu nombre, pero te llama ¿por qué, hermanos? Por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre, hermanos. Porque Él quiere que tú vengas a Él, dejando, por supuesto, ese pecado a un lado. Miren, piense por un momento en los peores pecadores, asesinos múltiples, violadores, aquellos que cometen terribles atrocidades. ¿No es una cosa increíble darse cuenta de que Dios ama a cada uno de esos individuos? Cada asesino múltiple, cada violador, cada persona que ha cometido una atrocidad, Dios la ama. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, nos dice Lucas 7:4. ¿Qué se le criticaba a nuestro Señor Jesucristo? Pues que andaba con pecadores, que se juntaba con pecadores. Esta era la crítica que se le hacía a nuestro Señor Jesucristo los fariseos. Pero hermanos, no era que Él aprobara, fíjense, y esto es que es muy claro, hermanos, no era que Él aprobara lo que ellos hacían, sin embargo, Él los amaba. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo estuviera con ellos no es que aprobara lo que ellos hacían o que Dios apruebe al pecador porque lo ama o lo justifique porque lo ama, sino que lo ama para que proceda al arrepentimiento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Entonces, Dios no conoce un pecador el cual no ame, estamos hablando. Juan 3:16 empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, fíjense, cuando dice, amó Dios al mundo, no significa que Él ame las cosas, que Él ame las rocas, árboles o combustible fósil. No significa que ame los edificios, los artefactos que tenemos, casas o carros. No, Él ama a las personas. Él nos ama a nosotros. Él ama a todos. A eso se refiere cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No las cosas que hay en Él, sino refiriéndose a las personas, refiriéndose a nosotros. Él nos ama a nosotros, a todos nosotros. No importando nuestra condición, a todos nos ama. Ahora, ¿usted ha escuchado, hermanos, el corito que cantan los niños? Los niños cantan, Cristo me ama, bien lo sé. ¿Lo ha escuchado? Bueno, y eso es verdad, hermanos. Ese corito que cantan los niños es verdad. Requiere poca imaginación ver a Jesús con sus brazos alrededor de los niños diciendo, porque de tal es el reino de los cielos. Hermanos, inmediatamente nos viene la imagen de un niño y sabemos que un niño inmediatamente va directo al cielo. Sabemos que es del Señor. Sabemos que sí lo ama. Sin embargo, no solamente los niños pueden cantar, Cristo me ama. Pero también usted puede cantarlo. Nosotros podemos cantar, Cristo me ama, hermanos, pero no solo nosotros podemos cantarlo, también los que están en el cerezo, los que están internos por algún delito, no importa el que sea, hasta el peor de los criminales puede cantar, Cristo me ama, bien lo sé. También lo puede cantar, hermanos, inclusive hasta el peor de los criminales puede cantar esta frase porque es cierta. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo no amamos de la manera en que Dios ama. Por ejemplo, usted podría preguntarme si yo amo a mi esposa y yo diría sí. Y luego podría añadir, después de todo, ella es dulce, es encantadora, tiene una hermosa sonrisa y me ayuda y también me ama. Por otro lado, me imagino que la mayoría se sorprendería si en la respuesta a su pregunta, si yo amo a mi esposa, hubiese respondido, seguro que la amo. Después de todo, ella es fea, malhumorada, es odiosa, me desprecia y hace todo lo que pueda por dañarme.
Como que eso ya no encaja, ¿verdad? Es como que la primera parte sí encaja, bueno, porque hay algo recíproco, pero la segunda parte no encaja. ¿Cómo poder amar a alguien así? Bueno, ¿no es así como Dios nos ama? Fíjense, hermanos, pero ¿no es así como Dios nos ama? A veces esa pregunta de reflexión. Dice Efesios 3:19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y esta es la parte muchas veces, hermanos, que no nos alcanzamos a comprender. Nunca lo entenderíamos completamente. Sin embargo, agradecemos a Dios que es verdad. Dios no conoce a un pecador al cual no ama. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, hermanos, recordamos esa frase que siempre repitió. Perdónalos, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Fíjense, hasta el último momento, hermanos, justificando a aquellos que los estaban crucificando, teniendo ese amor por ellos, esperando que algún día se arrepientan. Así que, hermanos, Dios, como punto número 3, Dios no conoce a un pecador al cual no quiera salvar. Vimos el anterior, ¿no? En el anterior vimos que era Dios no conoce un pecador el cual no ame. Ahora, Dios no conoce un pecador el cual no quiera salvar. Fíjense, Dios quiere salvar a todos. Miren, hoy con frecuencia, cuando nosotros salimos a evangelizar o salimos a repartir los folletos, hermanos, o hablarle a la gente, cuando la iglesia de Cristo hace esto, vamos tocando las puertas de casa en casa, invariablemente pasamos por muchas casas. Y algunas veces, hermanos, colocamos algún folleto en la puerta y luego nos vamos, pero no hacemos ningún esfuerzo para compartir el mensaje del cristianismo del Nuevo Testamento. Muchas veces nomás dejamos el folleto, pero no tocamos o no hacemos el esfuerzo de compartir el mensaje. Pero hermanos, en el primer siglo no era así. En Hechos 6:7 nos dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué ocurría eso? Porque los primeros cristianos entendían que el evangelio era para qué, hermanos? Era para todos. Ellos creían que Dios no conocía a ningún pecador que no quisiera salvarlo. Escuchen, a 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, esta es una parte muy importante que Pedro nos dice. Y es cierto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que ninguno perezca, sino que todos, no unos solos, no unos cuantos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Para conocer el gozo de la salvación, debemos creer al menos dos cosas acerca de Dios. Fíjense, número 1, su capacidad para salvar. Y número 2, su disposición para salvar. ¿Qué estamos hablando con su capacidad para salvar? Bueno, que Él es el único, hermanos, capaz de poder salvarnos. Ya les comentaba alguna vez, si yo hiciera el mismo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tal vez pudiera pasar por lo mismo, por los azotes, por los golpes, por la vergüenza que Él pasó y por todo, hermanos. Pero aún así, si a mí me crucificaran, hermanos, mi sacrificio no valiera. ¿Por qué? Porque recordemos los sacrificios como tenían que ser, sin manchas, hermanos. Y yo tendría pecado. El único que pudo salvarnos y tenía la capacidad para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no cometió pecado jamás. Y, por supuesto, la número 2 es la disposición para salvar. Él siempre está dispuesto a salvarnos, hermano. Siempre está dispuesto a extender su mano para salvarnos. Si creemos en Dios, no es difícil creer en su capacidad para salvar. Él es capaz. Debemos pensar de Dios como quien hizo todas las cosas por el poder de su fuerza. Pensemos de Jesús como el que alimentó a 5,000, como el que acalló la tormenta, como el que se levantó de la muerte. Y digamos, sí, Dios es capaz de salvarme, pero su disposición podría ser un concepto más difícil para nosotros de comprender. Miren, Dios no conoce, estamos diciendo, a un pecador al cual no quiera salvar. Pensar por un momento de Jesús y su vida y en la forma que la gente lo trató durante su vida. La hipocresía de su día lo enfermó. Él habló contra la hipocresía de los escribas y de los fariseos.
Piensa en el materialismo que le enojó cuando expulsaba a los cambistas. En última instancia, ellos lo colocaron para morir. Ahí va su verdadera prueba, su disposición. ¿Puede haber amor para esta clase de gente? Fíjense, nuestro Señor Jesucristo también estaba dispuesto a salvar a aquellos que le llevaron a la cruz, a aquellos que le crucificaron. Hermanos, en nuestra imaginación vemos a Jesús juntando a sus discípulos después de su resurrección, conforme Él les dice, vayan por el mundo y castiguen a los hipócritas, encarcelen al malvado, maten a aquellos involucrados en asesinarme y limpien esta tierra de toda impiedad. ¿Se imagina nuestro Señor Jesucristo cuando da la gran comisión diciendo estas palabras? Usted y yo sabemos que Jesús no dijo eso y no lo diría. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando manda y nos encomienda, fíjense lo que les manda. Id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Quiere decir que tenemos que ir a quienes le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza? Bueno, al responder, así es, a toda criatura. Yo los amo, ¿qué dice? A todos. Era algo que se le decía a los discípulos, hermanos, es algo que se los dice a nosotros y es algo que nosotros debemos hacer. Inclusive debes ir a predicarle, debes ir a llevarle la palabra a aquella persona que te fastidia, a aquella persona que inclusive puede caerte mal o a aquella persona que no te ve bien. A aquella persona debes de llevarle esa salvación. Fue la encomienda que hizo nuestro Señor Jesucristo y fue lo que hizo Él, hermanos. Decíamos ya en el punto anterior acerca de que Dios odia el pecado. Decíamos cómo a pesar de que nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto que sabían lo que hacían. Sabían, le pusieron una insignia arriba de la cruz, ¿no? Diciendo la causa de su muerte, sabía lo que estaban haciendo, hermanos, pero en su grande amor y misericordia, Jesucristo los justifica, esperando que algún día estas personas se arrepintieran. Dios no conoce a un pecador al cual no quiera salvar. Dios quiere salvar a todos. Usted no diga, no, hombre, aquel no, o aquel no quiere, no. Dios quiere salvar a todos, hermanos, a todo pecado. No me malinterprete. Y esta parte la vamos a corregir, hermanos. Porque podemos vivir así, rechazando la propuesta del amor de Dios. Podemos llegar a ser tan insensibles que pasamos al punto del no regreso espiritual, al punto en el cual podamos ser salvados. Fíjense, hermanos, y va a haber personas así que nosotros le hablemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Ya lo veíamos la clase pasada. ¿Qué hacer con una persona que se retira? O con aquellas personas que les hablamos y no quieren saber nada de Dios, hermanos. Bueno, va a haber personas, hermanos, que estén en este punto. De Hechos 6, 4 y 6 nos habla acerca de aquellos tan insensibles que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Efesios 4, 19 habla de aquellos que perdieron toda sensibilidad, hermanos. Y va a haber personas así. Pero, hermanos, estas personas no van a ser salvas no porque nuestro Señor Jesucristo no quiera salvarlas, sino porque ellas no quieren ser salvas. Ellas no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la persona que no quiere aceptar el mensaje de salvación, hermanos. Y en eso no podemos nosotros hacer nada. Porque usted sabe que la salvación es voluntaria. Tú tienes que decidir. Pero muchas veces estas personas ya decidieron qué, hermanos. Decidieron estar en el pecado. En el pecado que nuestro Señor Jesucristo, que Dios odia. Sin embargo, en lo que se refiere a la parte de Dios, Dios está siempre listo y dispuesto para salvar. Si uno viene a Él en arrepentimiento y en sumisión, esta es una cosa maravillosa para resaltar. Los doctores podrían decir algunas veces, no hay esperanza, no hay nada que hacer. Cuando vamos con el médico, muchas veces la persona dice, oye, ¿qué te dijo el médico? Me desahució. Ya no hay nada, me quedan tanto tiempo de vida. Los licenciados, hermanos, cuando le llevamos un caso, muchas veces nos podrán decir, no hay esperanza.
No hay razón para ir más allá de este asunto. Tu caso es caso perdido. Los constructores dirán algunas veces, ahora que hubo estos terremotos, hermanos, cuando ha habido terremotos y van y ven las construcciones, dicen, no, esta construcción no vale la pena arreglarla. Tendrá que empezarse otra vez, tendrá que derribarse. Hermanos, pero aquellos de nosotros que compartimos el Evangelio de Cristo, no tenemos que decir eso. Nuestro mensaje, hermano, no es un mensaje de desesperanza, sino es un mensaje de esperanza. Siempre que haya aliento en su cuerpo, hermanos, siempre que su conciencia le pueda remorder, siempre que su corazón pueda moverse, ¿qué cree? ¿Hay esperanza? Porque Dios no conoce a un pecador al cual no quiera salvar. Así que el mensaje está, hermanos, nosotros debemos de llevar esa esperanza y esperando que Dios dé el fruto que tiene que dar. Hermanos, llevemos ese mensaje, miren, aquí estamos, este fue en el 2018 cuando nuestro hermano Paco nos trajo la predicación, el curso, hermanos, de Haciendo Discípulos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ven ahí, hermanos? ¿Cómo se ven ustedes? Yo sé que por ahí, yo no los alcanzo a ver porque estoy viendo la proyección, ¿no? Pero estoy seguro que cuando vio esta imagen, igual que yo, ya dibujó una sonrisa en su rostro, ya dibujó alegría. Hermano, terminamos un curso nosotros para poder hacer discípulos. Fíjense, hermano, no solamente el hermano Paco nos vino a enseñar técnicas de cómo llevar el evangelio, sino también, hermanos, aprendimos a dar esperanzas a las personas, y más en estos tiempos, hermanos, cuando se cree que las personas están desahuciadas, cuando se creen que las personas no tienen esperanza, hermanos, nosotros somos los que vamos a llevar esa esperanza. Seamos de esos, hermanos, que con alegría, como nos vemos aquí, con alegría y con gozo llevemos ese mensaje de salvación a las demás personas. Punto número 4, hermanos. Dios no conoce una mejor manera para salvar a la humanidad que la que ha provisto. Fíjense, Dios no conoce una mejor manera para salvar a la humanidad que la que ha provisto. Dios no conoce mejor manera para demostrar su amor que enviar a su Hijo. Volviendo a Juan 3:16, que lo hemos estado citando a lo largo de este estudio, porque de tal manera amó Dios al mundo que, bueno, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios los amó y envió, ¿qué, hermanos? A su Hijo. Y ya lo hemos platicado muchas veces, hermanos. ¿Quién de nosotros podría ser capaz de hacer esto? Yo tengo 2 hijas, a Camila y tengo mi hijo Mateo, hermanos. Yo veo este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo no me veo dando a mi hijo por alguien más, hermanos. Podría verme yo dando la vida por mis hijos, pero que mis hijos den la vida inclusive por mí o por alguien más, hermanos, no es algo que yo vea, no es algo fácil. Mas, sin embargo, veamos el amor que Dios tuvo con nosotros, que envió a su Hijo, hermanos. ¿Por qué? Porque era la mejor manera para salvar a la humanidad. No había otra manera para que nosotros podamos ser salvos, hermanos. Nos amó tanto, nos amó de esta manera. Dios no conoce entonces mejor manera para salvar a la humanidad que la que ha provisto. Adicionalmente, Dios no conoce una mejor forma para pedirle al hombre que responda para creer en él. Creer en Jesús y obedecer. Continuando con Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de que Jesús le dio la gran comisión en Marcos 16:15, entonces dijo, en efecto, aquí está la respuesta que deseo. El que creyere, porque se da la gran comisión, hermanos, se manda y se lleva a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es esto? Que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Y aquí está la respuesta que deseo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, hermanos. La salvación está puesta. Jesús está tocando a tu puerta, hermanos. Él quiere esta respuesta. Quiere que tú creas y quieres que tú seas bautizado. Quieres que seas sumergido en las aguas del bautismo. En Hechos 2, hermanos, el evangelio fue predicado por primera vez. La gente gritó,
Porque después de haberles predicado el evangelio, después de haberles dicho Pedro que ellos habían sido los que habían crucificado a Cristo, los que estaban ahí presentes, hermanos, entran en un dilema. Hoy, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, hemos cometido esta atrocidad, pero ¿qué podemos hacer? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Dios no conoce una mejor manera para salvar a la humanidad que la que ha provisto. ¿Cuál ha provisto, hermanos? Arrepentirte y bautizarte. Entiéndelo, hermanos. Arrepentirte y bautizarse. No son dos cosas aparte. No dice Pedro, arrepiéntete o bautízate. No, dice arrepentíos y bautízate. Una no puede estar sin la otra, hermanos. Una no puede estar sin la otra. El versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, y desde ese tiempo hasta hoy, el Señor sigue añadiendo a la iglesia de Cristo aquellos que son salvos. Dios los sigue añadiendo. Ahora, ¿qué pasa si uno cae? Bueno, Dios tiene su manera de restaurar al hombre a través de la confesión, la oración, pidiendo oraciones a la iglesia, si es necesario. Vamos, les dejo unos textos de reflexión. Hechos 8, 22, 23, 1 Juan 1, 9 y Santiago 5, 16. Léalos en su casa, reflexiónenlos y es acerca de cómo Dios ayuda, hermanos, a aquellas personas que han caído. Aquellas personas que han dejado a Dios, aquellas personas que han dejado de asistir a la iglesia, que han dejado la salvación, aquello que Dios nos ha provisto para salvar. Hay que confesarnos, hay que orar, hay que pedir a la iglesia, hermanos, pero sobre todo hay que empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Uno puede venir a Cristo a través de la fe, arrepentimiento y bautismo. Uno puede permanecer fiel a Dios y puede regresar si es necesario por la oración, por la confesión del pecado, por el arrepentimiento de ese pecado. En Marcos 7:37 se dice respecto a los milagros de Jesús, ¿quién lo ha hecho todo? ¿No es verdad también esto con respecto al plan de Dios para salvación del hombre? Alguien dijo, es simplemente maravilloso y maravillosamente simple, hermanos. Hermanos, nos complicamos mucho la salvación. El mundo ha complicado demasiado la salvación, hermano. Pero la salvación realmente es simple y es maravillosamente simple. La salvación está que tú te decidas a dar ese paso, que tú quieras. Si no eres bautizado, contáctanos para que nosotros podamos ir contigo y procedas al arrepentimiento y procedas al bautismo. Si eres hermano, pues reflexiona en la vida que has estado llevando. Arrepiéntete y regresa a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, hermanos, los hombres a menudo piensan que ellos conocen una mejor manera que la que Dios da. Constantemente me asombro cómo aún en el mundo físico se muestran de la manera de Dios se muestra que la manera de Dios es la mejor. Conforme los hombres experimentan con su manera, ellos finalmente tienen que admitir que la manera de las cosas al principio fue mejor en la forma de tener bebés, alimentarnos, criar niños o tener un hogar feliz. La manera de Dios es la mejor. Más, estamos viviendo en un mundo caótico en nuestros tiempos. En un mundo lamentablemente donde reina el pecado. Donde para la manera de ser feliz o poder tener una vida es simplemente terrenal, hermanos. Excluyen a Dios de su vida. Pero la mejor manera nosotros para poder tener un hogar feliz, para poder ser felices en esta vida, hermanos, y en la venidera, es la manera que Dios nos da en su palabra. Y esto es aún más verdadero en las cosas espirituales.
Aparentemente algunos quieren la salvación sin la cruz. Algunos quieren la salvación sin la iglesia. Algunos quieren la salvación sin el evangelio. Algunos quieren la salvación sin el bautismo. Sin embargo, permítanme decirles, la manera de Dios es la mejor. La manera de Dios es la correcta. Sin embargo, alguien dice, esto está muy limitado. Decir que tiene que ser de cierta manera. Es un sentido de la palabra. El camino de Dios es estrecho. Jesús se refirió al camino estrecho que lleva a la vida, en contraste al camino ancho que lleva a la destrucción. Lo vemos en Mateo 7, 13 y 14. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos, hay un solo camino. Yo sé, tú ahorita cuando recibes esta información empezarás a estar un poco confundido. Si eres la primera vez que nos oyes o si estás escuchando esta charla por Face, tú estás diciendo, oye, pero ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas maneras de llegar a Dios? Y por ahí ya te ha de retumbar una frase que comúnmente tal vez te han dicho, ¿no? No importa la religión, todas hablan de Dios. Lamentablemente, no todas tienen la manera de llegar a Dios. En su palabra tú vas a encontrar esta manera. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola manera. Pero, ¿por qué luchar? ¿Por qué no ir por el camino de Dios y aceptar sus bendiciones? Hermanos, este camino, decíamos, ¿cómo es? Es estrecho, ¿no? Que tal vez vamos uno a la vez. El camino que lleva a la perdición sabemos que es ancho, hermanos, y es el más fácil de seguir. Por eso todos van por aquel camino. Pero el camino que lleva a la salvación, hermanos, es estrecho. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Y fíjense, hermano, se complica por la presión del mundo. No porque las cargas que nuestro Señor Jesucristo nos da, no porque el yugo que Él nos pone sea pesado, hermano, sino por la presión del mundo. Hermanos, ¿qué pasa muchas veces nosotros cuando termina mi jornada de trabajo y yo quiero venir a casa? Y mis compañeros, no, dicen, ¿sabes qué? Porque yo voy a ir a fulana tarde, yo fui a fulana, no, vamos a tal lado. O sea, es que yo quiero ir a mi casa. Lo primero que te dicen, eres un mandilón, ¿eh? Así te trae tu mujer. Oye, pero es que yo llego a mi casa y me reciben bien, tengo comida, me reciben mis hijos, los veo felices. Tú después de que vayas a donde vayas a ir, después de hacer lo que vayas a hacer, y cuando llegues a las 2, 3 de la mañana a tu casa, después de que te pagaron tu quincena con tu quincena mocha, quiero saber cómo te va a recibir tu mujer. ¿Cómo va a ser ese que te vean tus hijos? Si lo van a hacer con agrado. Hermanos, el camino del hombre es mucho más difícil, pero la presión que hace Satanás, hermanos, para nosotros nos hace, fíjense, nos hace creer que aquel camino es mejor, que aquel camino que Satanás pone es mejor, porque es ancho, porque para allá van todos, hermanos. Pero no es así. Nosotros tenemos que esforzarnos por tener un mejor camino para con Dios, hermanos. Ir por ese camino estrecho. Imaginen que todos nosotros estamos quebrados. Esto no es difícil de imaginar en estos días de pandemia de COVID, ¿verdad? En estos días que estamos con los desempleos, ¿no? Que hay personas que han perdido su empleo. No es difícil de imaginar esto, pero imaginen que detrás de aquellas puertas hay un hombre con un ilimitado suministro de dinero que va a dar a cada presente. Fíjense, ¿no? Si anunciamos ahorita, hermanos, después de la reunión en la colonia fulana de tal, en la casa fulana de tal, va a estar un señor dando $1,000,000 en unos momentos. Un amigo me dijo, deseo tener $1,000,000, si lo tuviera pagaría mis deudas hasta acabarme. Bueno, permítame preguntarle, si tuviera totalmente quebrado, si supiera que un amigo está detrás de esa puerta, el cual le daría en su mano $1,000,000, justo después del servicio, ¿dónde se formaría usted? ¿Podría decir, no voy a ir a esa puerta porque hay mucha gente? ¿Podría decir, eso es ridículo? Después de todo, una puerta es tan buena como la otra.
Me atrevo a decir que si realmente fuéramos económicamente menesterosos y supiéramos que podríamos tener alivio por pararnos en esa puerta, no discutiríamos, ni discreparíamos, ni haríamos objeciones, nos formaríamos en la puerta. Y no importa si hubiera, ¿qué, hermanos? Si hubiera una fila inmensa. Porque a final de cuentas, y como lo dice la historia, una historia ficticia, por supuesto, esta persona tiene un dinero ilimitado. O sea, no vas a llegar y así sea tú el 200 de la fila, tú sabes que el Señor cuando tú llegues va a tener ese dinero para ti. Estoy seguro que muchos se formarían, ¿no? ¿Quiénes no recibirían ese dinero? Bueno, los incrédulos, ¿no? Ciertamente los incrédulos, aquellos que no creen, no creo que este Señor esté regalando, no creo que sea cierto. Pero probablemente cuando vea a los primeros con dinero, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, va a ir a formarse también en esa fila. No, Dios no conoce una mejor manera para salvarnos que la manera que ha proveído. Dios ha dicho, aquí está el camino. Dios nos ayude para aceptar esa manera, hermanos. Ojalá Dios realmente, hermanos, nos ayude para aceptar la manera como Dios ha provisto. El camino, hermanos, es estrecho. Tal vez vamos a ir uno por uno entrando. Que Dios nos ayude, hermanos, para aceptar esa manera. Es la mejor manera. Probablemente has conocido otras maneras, ¿no? Pero no son la mejor manera. La mejor manera es la que nuestro Señor Jesucristo, la que Dios ha proveído para nosotros. Por último, hermanos, último punto. Dios no conoce un mejor tiempo para salvar que ahora. Dios no conoce un mejor tiempo para salvar que ahora. Mire, ninguna persona deberá responder sin entender lo que está haciendo, sin entendimiento del compromiso que hace. Sin embargo, algunas veces queremos esperar más tiempo del que el Señor quiere que esperemos. Tengamos esto muy en cuenta, hermanos. Cuando el eunuco va leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, se le acerca Felipe y lo primero que le dice que es, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dice, pues no entiendo porque no hay quien me lo explique. Y en el camino, hermano, se lo explica. ¿Cuál es la reacción del eunuco? ¿Qué es lo primero que hice? Después, en unas horas, hermanos, en unas horas que se puede hacer de camino, que entiende el mensaje que le acaba de dar Felipe, ¿qué es lo primero que dice el eunuco? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Más? El eunuco entendió el mensaje. Y ninguna persona deberá responder sin entender lo que está haciendo. Y en el relato de Mateo, hermanos, en la gran comisión, Jesús dice, por tanto, id y qué, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense, muy importante, hermanos, ir a enseñar. Antes de ser bautizados, los manda y dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es esto? Enséñales. Después que les enseñes el mensaje de salvación, las buenas nuevas, ¿qué dice? Bautízalos. Y después de bautízalos, ¿qué? Ya déjalos. No, luego continúa enseñándonos todo lo que aprendemos. Con Julio tenemos la clase de Efesios, hermanos. Hemos estudiado otros libros con él en sus clases y hay muchos conocimientos, hermanos. Hay mucho por aprender. Usted tiene que saber algunas cosas, sin embargo, no todas las cosas antes de ser bautizado, hermanos. El libro de Hechos está lleno de personas que entendieron que Dios no conoce mejor momento que ahora. Hechos 2:41 dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 8:35 al 38, tan pronto como el eunuco aprendió, Jesús dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y ordenó parar el carro y Felipe y el eunuco descendieron al agua y él le bautizó. En Hechos 16:33, el carcelero y su casa fueron bautizados en aquella misma hora en la noche, probablemente a la 1, a las 2 o 3 de la mañana. Ellos entendieron que Dios no conoce un mejor momento que ahora mismo para poder ser salvos. Desgraciadamente,
El libro de Hechos también tiene relatos de aquellos que no entendieron eso. Tal es el caso de Félix, quien dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuántas veces ha escuchado esa frase, hermano? ¿Cuántas veces le han dicho esto cuando usted ha predicado el Evangelio? Y Agripa, a quien le dijo Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, ¿cuántas veces llevamos el Evangelio a una persona, la vemos interesada y nosotros decimos, ya se va a bautizar? Y de repente, ¿qué hacemos? Lo deja todo. Bueno, son de las que por poco fueron persuadidos a ser cristianos. Por lo que sabemos, ninguno de estos llegó a ser, ¿qué, hermanos? Ninguno de estos llegó a ser hijo de Dios. Escucharon el Evangelio, hermanos. Conocieron el plan de Dios para salvación. Pero no se decidieron en dar el siguiente paso, que es arrepentirse y bautizarse. Si usted necesita responder ahora, espero que vea la importancia de no aplazarlo. El Salmo 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, cuando la oportunidad será pasada. Segunda de Corintios 6:12 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hebreos 4:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermanos, ¿cuál es el mejor tiempo para salvar? Uno podría decir, ¿sabes qué? No, el mejor tiempo era cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba predicando a los apóstoles. No, fue cuando Pablo llevaba el Evangelio. No, hermanos, el mejor tiempo para salvar siempre va a ser ahora. El mejor tiempo para nuestra salvación es hoy. Dios no conoce mejor momento para salvar que ahora. Estos, hermanos, son las 5 cosas que sugerimos que Dios no conoce. Dios no conoce un pecado al cual no aborrezca, pero conoce un pecador al cual no ame. Pero no conoce, perdón, un pecador al cual no ame. Él no conoce un pecador que no quiera salvar. Él no conoce una mejor manera para salvar a la humanidad que la manera que ha proveído. Y Él no conoce un mejor momento para salvar que ahora mismo. Reflexionen esto, hermanos. Los dejo con esta historia, hermanos, de reflexión ya para terminar nuestro estudio en esta mañana. Hace algún tiempo escuché esta historia. Un niño pequeño con una jaula oxidada llena de pájaros caminaba cuando lo detuvo un predicador. Le preguntó el predicador, ¿qué vas a hacer con esos pájaros? Oh, dijo el niño, les daré un palo, sacudiré la jaula, las tiraré al agua, cosas divertidas como esas. ¿Qué vas a hacer después de eso? Oh, no lo sé, probablemente solo alimentarán a los gatos. ¿Cuánto quieres por ellos? Le preguntó el predicador. Ah, ¿usted no los quiere? No solo, son solo pájaros de campo, ellos no cantan nada. ¿Cuánto valen? Insiste el predicador. El niño la dio su cabeza hacia un lado y pensó por un momento y un rato y luego dijo, $2. El predicador se los pagó. El niño sonrió sintiendo que le había timado al ministro. Luego permaneció en los alrededores para ver lo que el predicador haría con aquellos pájaros del campo. Sin embargo, el predicador solo abrió la jaula y lo soltó. El niño se marchó, moviendo su cabeza pensando en la locura de algunas personas. Bueno, ahora imaginémonos el mundo, nosotros en esa jaula. Pero el que lo tienen en esa jaula, hermanos, es Satanás. ¿Puede imaginar a Jesús reunido con Satanás y Satanás teniendo en sus manos a la humanidad? Jesús le dice, ¿qué estás haciendo con ellos? Solo me divierto con ellos, solo voy a atormentarlos, les voy a dar buenas cosas y luego se las voy a quitar, les voy a dar penas y dolores en sus vidas, me voy a divertir. Y después de eso, le pregunta Jesús, bien,
Cuando me canse de jugar con ellos, solo los llevaré a la condenación. ¿Cuánto? Dice Jesús. Posiblemente no los quiera. A ellos lo despreciarán, usarán su nombre en vano, no creerán en usted. Si usted trata de hacer cualquier cosa buena por ellos, no lo apreciarán. Ellos terminarán matándolo. ¿Cuánto vale? La respuesta regresó. Le dice Satanás, su vida. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Él pagó el precio. Él sufrió aquellos dolores que nosotros debimos haber sufrido. Él pasó por aquellos tormentos que nosotros debimos haber pasado. Él murió por nosotros. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio para liberarnos. El diablo no entiende por qué Él lo hace y no puede completamente entenderlo. Sin embargo, espero que finalmente nosotros podamos apreciarlo. Si tal vez no lo entendemos, hermanos, apreciemos aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Espero y oro que usted muestre su aprecio viniendo al camino que Dios ha ordenado, apreciando el sacrificio de Jesús y la provisión de Dios para nosotros. Y venga cuando, hermanos, ahora. Venga ahora, porque hoy es el día de salvación. Que Dios le bendiga.